Vamos a dar la bienvenida al señor Bruno Rojas, investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, el CETLA. Muy buenos días, ¿cómo está? Buen día, ¿cómo están? Buen día, un gusto y gracias por esta oportunidad y participar en Frecuencia Urbana. Muchísimas gracias a usted por su tiempo. Estamos en el último mes del año. ¿Cuál es la situación del desempleo en Bolivia en este momento? El desempleo como efecto de la crisis laboral que ha provocado la pandemia, la cuarentena como medida frente a esta pandemia, ha tenido un comportamiento hasta julio de este año de un incremento notorio, casi cerca de triplicar la tasa de desempleo que teníamos el año pasado, de 4.8%, en el sentido de que específicamente, reitero, en julio, habíamos registrado una tasa de desempleo de 11.8% de tasa de desempleo, la más alta, el pico más alto en cuanto a la generación de desempleo, esto con información del Instituto Nacional de Estadística. En términos ya de cantidad, 434,000 personas estuvieron en situación de desocupación, reitero, en julio de este año. 289,000 personas perdieron sus empleos en estos meses de pandemia hasta julio. Algo que es importante que de destacar y que también lo hace los boletines del INE, tiene que ver con que sumando la población que perdió su empleo y la población que quedó inactiva, en el sentido de que muchas actividades, muchos rubros económicos dejaron de operar durante los meses de pandemia, y esto ha provocado que mucha gente decidió pasar a la inactividad. Sumando la población cesante y la población inactiva, en ese mes 698,000 personas, casi 700,000 personas, habrían sido golpeadas, afectadas por lo que implica la desocupación y la paralización de una buena parte de la actividad productiva, la actividad económica en el país. En este mes, para también enfatizarlo, 53% de las mujeres fueron afectadas por el desempleo, por la pérdida de sus fuentes de trabajo, y 46.7% de hombres, concretamente. Algo que hay que remarcar durante este mes y también en los meses que vienen es que se han destruido empleos en el sentido de que muchas empresas y en muchos sectores se promovieron despidos masivos. No obstante, la vigencia de algunas normas aprobadas durante el periodo de transición que garantizaban la estabilidad laboral y por tanto la prohibición de despidos. Esta tasa de desempleo más alta registrada en este año, en agosto muestra una disminución relativa a 10.6%, más o menos 1% cae en la tasa de desempleo, y el último reporte del INE a octubre de este año muestra que la tasa de desempleo también disminuyó a 8.7%, más o menos cerca de duplicar tasa de desempleo, reitero, registrada el año pasado de 4.8%. Esto significa que para octubre 354,000 personas estuvieron todavía afectadas por la pérdida de fuentes de trabajo o seguramente en espera para aspirar a alguna fuente laboral. Este es el panorama con base en información de lo que implica los efectos de la pandemia, los efectos de la cuarentena, pero también los efectos de no haberse asumido políticas mucho más agresivas desde el Estado, como para poder frenar, así sea de manera por lo menos temporal, estos efectos que se han traducido en altas tasas de desempleo. Ahora, señor Rojas, de acuerdo a esas cifras que usted ha dado, las mujeres han sido más afectadas que los hombres. Así es.
Así es, y eso ratifica un comportamiento, una tendencia en lo que significa la evolución de desempleo en nuestro país. El desempleo ya desde años anteriores ha venido afectando más a las mujeres. Pongo nuevamente el ejemplo del año pasado, mientras la tasa general era de 4.8%, la tasa de desempleo femenina estaba por el 6% y la tasa de desempleo juvenil en 9%, lo que significa que además de las mujeres, los jóvenes constituyen la otra población fuertemente afectada por el desempleo, antes de la pandemia y mucho más con la pandemia. También el desempleo afecta a la población con mayor nivel educativo. Estamos hablando de profesionales, técnicos, bachilleres, gente con formación universitaria que son, reitero, afectados por el desempleo. No tenemos datos que nos ilustren esto, pero hasta el año pasado el desempleo ilustrado ha estado por encima de la tasa promedio en 2-3% de diferencia, lo que nos está mostrando esta situación, en sentido de que durante estos meses también esta población ha sido una de las más afectadas. Y finalmente, la población más pobre, que en términos de análisis se menciona como el quintil más pobre, son también los más afectados por el desempleo. Y durante estos meses, justamente, estas poblaciones seguramente han mostrado unas mayores tasas de desempleo y por tanto la pérdida de fuentes de subsistencia, y que ha obligado a muchas familias a buscar estrategias de sobrevivencia en el sector informal. Y esto nos lleva a otro gran problema que tiene que ver con que se continúa incrementándose la población del sector informal, dado que cobija, refugia a todas aquellas personas que perdieron su fuente de trabajo a través de pequeños negocios, emprendimientos y otros en este sector. Este sector, y esto es importante también de remarcarlo, es un sector que genera empleos precarios, empleos sin derechos. Y esto es lo que preocupa, porque vamos a tener, reitero, con la información, o basada más bien en información hacia el año 2019, pero concretamente el 2017, que es la información más cercana que tenemos, casi 8 de cada 10 personas en el mundo urbano estaban ocupados en el sector informal, en empleos informales. En el caso de los jóvenes, y este es un dato del 2019, en el mundo urbano, 9 de cada 10 jóvenes estaban trabajando en este sector. Esta es una expresión dura del desempleo, de la destrucción de fuentes de trabajo, que reitero, ya veníamos teniendo varios indicadores negativos desde años anteriores, y específicamente desde la caída paulatina del crecimiento económico en nuestro país. Hay que recordar que desde el 2014 hasta el 2019 el crecimiento económico fue cayendo a tal punto que el año pasado mostró una tasa de 2.2, aunque el último dato que se consolidó fue de 2.8%, y se manifiesta en mayor desempleo. Ahora, lo que usted decía, resumiendo un poquito, la mayoría de las personas desempleadas en gran parte son mujeres, también tienen un perfil joven, más allá del género, y además no importa si uno saca un título universitario, porque eso no garantiza nada en este momento, ¿no? Así es. Son profesionales, incluso muchos de los desempleados, y gran parte de esta mano de obra pasa al sector informal. En este sector informal, sobre todo, ¿es el comercio o qué otras actividades son las que están absorbiendo a estos desempleados? Prácticamente todos los rubros, pero fundamentalmente sí, es el comercio, los servicios,
Ambos concentran a casi el 70% de los ocupados en estas dos actividades. La producción es el otro rubro o la otra actividad importante, pero en menor medida. Y en una serie de actividades y rubros que se relacionan con estos tres grandes actividades que son parte también de la dinámica económica. Pero reitero, fundamentalmente en el comercio. Y el comercio se ha convertido en una fuente de generación de autoempleo, una fuente de generación de ingresos, así sean temporales, así sean inferiores a un ingreso comparado con el salario mínimo nacional de 2.122 bolivianos y mucho menos comparado con lo que significa una canasta alimentaria de cerca de 3.000 bolivianos hasta el año pasado. Ahora, esto lleva a otro problema, si me permite, por muy rápidamente, nos lleva a otro problema. Sumado a lo que significa esta mayor presencia en el sector informal. Tiene que ver con el problema del subempleo. El subempleo se define como desempleo disfrazado u oculto. Es aquel donde una persona trabaja algunas horas en el día, trabaja algunos días en la semana, en la noche, en fin, y aparentemente para las estadísticas aparece como una persona ocupada, porque la medición del desempleo se registra en función de que una persona ha estado por lo menos ocupada una hora en la anterior semana, la consulta o la encuesta, o en las últimas 4 semanas. Con una hora de ocupación, difícilmente podemos calificar a una persona como ocupada. Entonces, esto nos lleva a reiterar otro problema que tiene que ver con el subempleo, que más o menos afecta a 3 de cada 10 personas ocupadas, o personas que están más bien en esta aspiración de tener una fuente de trabajo en el mundo urbano. Ahora, muy puntual, señor Rojas, el ministro de Economía ha dicho que el bono contra el hambre, sumado a los sueldos de noviembre y diciembre y sumado también al aguinaldo, todo esto va a ser una importante inyección de dinero a la economía. ¿Usted cree que realmente va a ser la cifra como para reactivar la economía durante esta época de fin de año? Es importante aclarar a la población, a los amigos, amigas que comparten el programa de Frecuencia Urbana, que estas medidas son medidas paliativas. Paliativas en el sentido de que trata de compensar la pérdida enorme de los ingresos, de la caída de ingresos que se han registrado durante esta época de la pandemia. No tenemos datos en sentido de cuánto perdió la gente, cuánto perdieron los ocupados en diferentes sectores, el sector fabril, en la producción, en el propio comercio, servicios, en fin. ¿Cuánto perdió la gente en todos estos meses? Estamos hablando de más de 8 meses que llevamos de pandemia, ya sea rígida como la pandemia dinámica, en la que todavía nos encontramos, aunque ya saliendo casi totalmente de esta situación. En ese sentido, el bono contra el hambre o los bonos anteriores que se han pagado simplemente alivian temporalmente esta situación importante de necesidad de ingresos de la familia. Reitero, el costo de una canasta alimentaria es de casi 3.000 bolivianos. Este es el monto mínimo que una persona y su familia, tipo de 5 personas, debería contar. Estamos hablando de 1.000 bolivianos de bono contra el hambre, un bono que se va a pagar de manera excepcional y extraordinaria. No es un bono que se va a pagar mensualmente, como es la renta dignidad, por ejemplo, que sí tiene un efecto interesante, así sea pequeño, pero sí interesante. No así estos bonos como tal. Ahora, en segundo lugar, puede sí tener un efecto en la demanda agregada. Es decir, la gente va a tener un poco más de dinero y puede, digamos, incidir en una mayor dinamización de la economía, del consumo, fundamentalmente considerando el fin de año o las fiestas de fin de año concretamente. Pero ese es un impacto también temporal. Es un efecto temporal porque nuevamente enero,
febrero del 2021, la gente va a continuar pensando dónde trabajar, cómo generar una fuente de ingresos, en fin, o sea, cómo encarar un nuevo emprendimiento, un nuevo negocio, en fin. Esta es la gran preocupación y esto es algo que las autoridades no están entendiendo. El gobierno, el partido que retornó al control del poder político, no está entendiendo. El problema de nuestro país, y así quiero enfatizarlo, en nuestro país, tiene que ver con la calidad de los empleos, no solo con la cantidad que se pueden ofrecer, crear determinado número de empleos durante un periodo. Se trata de mejorar la calidad de los empleos, porque si bien se pueden con programas y proyectos, por ejemplo, contratar trabajadores para determinadas obras, pero eso es de manera temporal, de manera eventual, 3 meses, 6 meses con suerte, en fin. Entonces, el gran desafío, la gran deuda que tiene el Estado y la sociedad boliviana con la población tiene que ver con crear empleos de calidad. ¿Qué quiere decir esto? Empleos estables, que tengan mayor continuidad en el tiempo, empleos cuyos ingresos alcancen para comer, alcance para cubrir las necesidades de un trabajador, de una trabajadora y su familia, tengan seguridad social. ¿Qué sentido tiene crear empleos sin seguro de salud? ¿Qué sentido tiene crear empleos sin derechos laborales? ¿Qué sentido tiene crear empleos si no son estables, si van a durar solamente un corto tiempo? Esto es lo que no se está comprendiendo y no se está entendiendo. Reitero, 9 de cada 10 personas ocupadas en el mundo urbano tienen empleos de mala calidad y 7 de estos 9 tienen los peores empleos. En ese panorama, la pandemia realmente nos deja en el suelo, en el piso. Y frente a eso, con un bono, no podemos creer o pensar o soñar que vamos a, por lo menos, iniciar un proceso de recuperación de los empleos, pero sobre todo de los ingresos de las familias bolivianas. Bueno, muchísimas gracias, señor Bruno Rojas, investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, el CEDLA. Muy buenos días.